Feliz sábado de tarde, bienvenidos a este culto joven, en donde, como acostumbramos, los sábados por la tarde tenemos reflexiones, testimonios y oración, para que tu familia y tú puedan seguir disfrutando de las horas del día sagrado. Antes de estudiar la palabra de Dios, te invito a que seas de forma reverente una persona que pueda comunicar el evangelio a otros a través también de la oración. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, gracias porque nos permites el sábado para descansar y estar delante de tu presencia. Bendice a los hermanos que hoy están aquí presentes, ayúdales para que en sus dificultades ellos puedan recordar las promesas que tú nos has dado. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús, amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra le dio múltiples promesas a sus discípulos y hoy comparto una de ellas que es también nuestra esperanza y se encuentra en el libro de Juan capítulo 14 verso del 1 al 3. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Qué bonita promesa! Vamos a adorar a nuestro buen Dios a través de la sección de alabanzas. Joven compañero, ven, con nosotros irás a luchar. Tu valor, tu amor al caudillo debes dar y tus fuerzas a él consagrar. Nos llamamos IJMA y todos de buena voluntad, unidos y marcharemos ya a luchar por lo bueno y lo fiel, a luchar por lo bueno y lo fiel. JA. En mi alma suena un cantar, sí suena un cantar en tono celestial. En mi alma suena un cantar, sí suena un cantar de amor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. En mi alma suena un cantar, sí suena un cantar en tono celestial. En mi alma suena un cantar, sí suena un cantar de amor. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Ilumbrera mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu ser, la prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy.
cambió mi vida y yo espero su venida. Con mi Jesús yo tengo vida, felicidades Dios. Señor, tu amor es mío y lo sé, y el secreto es Cristo en mi ser. Felicidad es el perdón, dale a Cristo hoy tu don. Juntos iremos hacia Sion. Felicidades Dios, felicidades Dios, felicidad es Dios. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, de su paz y su gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Si es mucho mi penar, le alabo sin cesar. Hablando con Jesús todo está
quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Voy por el mar, Cristo mi piloto sé, guíame tú al navegar hacia el mar de cristal. Solo Cristo mi guiador será. Por su grande amor mi alma inundará. Voy por el mar, Cristo mi piloto sé, guíame tú al navegar hacia el mar de cristal. Solo Cristo mi guiador será. Por su grande amor mi alma inundará. Marchado juventud de Jesucristo, nunca pierdas la visión. Luchad contra Satán, este es el lema del cristiano en oración. Confiad en el Señor, por cada triunfo cantaréis nueva canción. Marchado juventud, en pos del galardón. Qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Oh amigo, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Qué alegría, qué maravilla, que Cristo quiso morir por mí. Qué alegría, debo alabarle con todo el gozo de mi corazón. Qué bonito es. Amigo, ¿amas tú a Cristo? Si yo amo a Cristo, seguro que le amas, seguro que le amo. Y porque tú le amas, por eso le amo. Porque Él murió por mí, esa es la razón de amarle. Oh, cuánto amo a Cristo. Amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque Él murió por mí.
iluminad, levantad las manos al Creador, vuestras manos estrechad, qué felicidad. Sonreíd, el rostro iluminad, levantad las manos al Creador, vuestras manos estrechad, qué felicidad. Cuando Jesús estaba a punto de ir al cielo, les recomendó a sus discípulos hacer algo muy interesante, pero a la vez les dio una promesa. Dice el libro de Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a comunicarnos con ese Creador del cielo y de la tierra a través de la oración. Feliz sábado, mis hermanos, soy Jeremías Solanilla y ese es el momento de oración. Vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado y glorificado sea siempre tu nombre, Dios. Gracias por permitirnos vivir un día más de vida, un santo sábado más. Ahora, Dios, en tu mano quiero dejar cada familia aquí presente, por los enfermos y también por la situación de cada uno de nosotros, en la cual, oh Dios, queremos que nos ayudes en cada situación que estamos enfrentando en nuestras vidas. Queremos, oh Dios, que tú nos bendigas, que nos protejas, que nos guíes por el buen camino. Ahora, oh Dios, también puedas ayudar a aquellas personas que buscan de ti, que necesitan ese pan que ellos buscan, de alimento espiritual. Ahora, oh Dios, quédate con nosotros en este santo sábado y que nos ayudes a abrir nuestras mentes para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pongamos siempre a Dios en primer lugar y el Señor promete añadir todo lo que necesitemos. Ahora escucharemos la sección de testimonios. Hola amigos de IR Canal, te saluda tu amigo Felipe Batista. Hay muchos testimonios que contar, y más cuando son de las maravillas que hace Dios en nuestras vidas. En esta mañana quiero contarte sobre mi vida. Fui instruido en los caminos del Señor. Desde pequeño crecí bajo las enseñanzas de la palabra de Dios. Observé y guardé su palabra, pero al transcurrir los años me fui alejando poco a poco de su presencia y de hacer su voluntad. Hasta un momento en mi vida que me sentí solo, me sentí enfermo, me sentí vacío. Sentía que no estaba en el mundo o en el camino correcto. Y es allí cuando el Espíritu Santo toca tu corazón y te dice: hijo mío, vuelve a casa. Pues tal es mi vida. Un día sentí la necesidad de volver a Dios y al volver a Cristo pude ver en mi vida transformaciones maravillosas. Y hoy quiero decirte que Cristo quiere transformar tu vida así como transformó la mía. En Deuteronomio, el capítulo 28, del versículo 1 nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y de los rebaños y de tus ovejas. Benditas serán tus canastas, y tú
arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Dios quiere bendecir tu vida, así como está bendiciendo mi vida. Un día conocí a una excelente mujer. Ese día ambos decidimos seguir a Cristo. Ese día decidimos poner a Cristo por delante de nuestro matrimonio. Y Cristo ha hecho cosas maravillosas en nuestro hogar. Un día decidimos emprender una empresa y ese día colocamos a Dios como socio de nuestra empresa. Y ese día empezó todo a salir de la mejor forma. Hemos experimentado crecimiento personal, hemos experimentado crecimiento profesional, hemos experimentado crecimiento familiar. Hoy, en tiempo de crisis, hemos visto la mano maravillosa de Dios. Nada nos ha faltado. Él nos ha provisto de pan, de ropa, de techo y ha podido proveer una estructura para que podamos salir adelante. Hoy te digo, querido amigo, pon esta promesa que Dios nos da en Deuteronomio 28, ponla en tu vida, practica el caminar con Dios, no te apartes de sus caminos y verás cosas maravillosas. Dios te bendiga. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 12, nos dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Jesús, cuando estuvo en la tierra, llevó un ministerio de bondad, de sanación y de evangelización. Hoy, tú y yo también podemos llevarlo, porque Él prometió que sus obras nosotros las haríamos aún mayores. Dejo con ustedes la sección de amistad. Sábado. Hoy tendremos otro ejercicio bíblico. 25. ¿Cómo se llamaba la mujer de Abraham? A. Rebeca. B. Sara. C. Milca. D. Lea. Vamos a ver qué nos responde usted. Rapidito allí en la sala de chat coloque la letra que usted considere que tiene la respuesta correcta. Dice que se llamaba Sara y eso se encuentra en el libro de Génesis. Avanzamos. ¿De qué ciudad provenía Abraham? ¿De qué ciudad provenía Abraham? A. Samaria. B. Cus. C. Jericó. D. Ur. ¿De qué ciudad provenía Abraham? Samaria, Cus, Jericó o Ur. Vamos a ver si usted nos coloca allí la respuesta correcta. Piénselo bien. Dice que él era originario de una ciudad llamada Ur. Continuamos. Pregunta número 23. ¿Qué parentesco tenía Abraham con Lot? ¿Qué parentesco tenía Abraham con Lot? A. Padre. B. Primo. C. Tío. D. Hermano. ¿Qué parentesco tenía Abraham con Lot? A. Padre. B. Primo. C. Tío. D. Hermano. ¿Conoce usted esta historia? Dice que Abraham era tío de Lot y este registro está en el libro también de Génesis. Continuamos. ¿A qué país fue a vivir Abraham cuando tuvo hambre en la tierra? ¿A qué país fue a vivir Abraham cuando hubo hambre en la tierra? A. Egipto. B. Babilonia. C. Siria. D. España. ¿A qué país fue a vivir Abraham cuando hubo hambre en la tierra? ¿Recuerda usted esta historia? ¿A dónde fue? Dice la Biblia que Abraham fue a vivir a Egipto, así que la opción A era la correcta. Siguiente, ¿cómo se llamaba el primer hijo de Abraham? ¿Cómo se llamaba el primer hijo de Abraham? A. Isaac. B. Esaú. C. Ismael. D. Jacob. ¿Cómo se llamaba el primer hijo de Abraham? Tenemos 4 opciones. A. Isaac. B. Esaú. C. Ismael. D. Jacob. Dice que el primer hijo de Abraham se llamó Ismael, hijo de la mujer que era sierva de su esposa. Continuamos. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Sara dio a luz a Isaac? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Sara dio a luz a Isaac? A. 90. B. 100 años. C. 110 años. D. 120 años. ¿Cuántos años tenía en total? A. 90. B. 100. C. 110. D. 120. Dice que Sara tenía 100 años. Abraham tenía 100 años cuando Sara dio a luz a Isaac.
¿Cómo se llamaba el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? ¿Cómo se llamaba el lugar donde Abraham debía sacrificar a su hijo Isaac? A. Siquem. B. Param. C. Berseba. D. Moria. ¿Cómo se llamaba el lugar donde Abraham debía sacrificar a su hijo Isaac? A. Siquem. B. Param. C. Berseba. D. Moria. Todos los que optaron por la opción D estaban en lo correcto. Llevó a su hijo al monte Moria. Pregunta 20. ¿Cómo se llamaba la sierva que Sara entregó a Abraham? ¿Cómo se llamaba la sierva que Sara entregó a Abraham? A. Agar. B. Silpa. C. Bila. D. Rode. ¿Cómo se llamaba la sierva que Sara entregó a Abraham? Agar, Silpa, Bila o Rode. ¿Lo recuerda usted? Dice que esta mujer se llamaba Agar y fue la madre del primer hijo de Abraham. Continuamos. ¿En dónde moró Abraham luego de separarse de su sobrino Lot? ¿En dónde moró Abraham luego de separarse de su sobrino Lot? A. Manre. B. Aram. C. Betel. D. Ai. ¿Dónde moró Abraham luego de separarse de su sobrino Lot? A. Manre. Aram. Betel o Ai. Dice que la Biblia nos dice que fue en Manre. Y lo encontramos también en el libro de Génesis. Continuamos. ¿Cuántos ángeles hospedó Abraham en las llanuras de Mamre? ¿Cuántos ángeles hospedó Abraham en las llanuras de Mamre? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. ¿Conocen ustedes esta historia en donde unos ángeles visitaron a Abraham? ¿Cuántos eran en total? 1, 2, 3 o 4. Vamos a ver qué respuesta nos da usted. Dice la Biblia que eran 3 visitantes, 3 ángeles que se hospedaron en la casa de Abraham. Siguiente. ¿Cómo se llamaba el rey al cual Abraham mintió sobre su esposa Sara? ¿Cómo se llamaba el rey al cual Abraham mintió sobre su esposa Sara? Vamos a ver si usted conoce la historia. Dice que la opción A, Artajerjes, B, Tidal, C, Arioc, D, Abimelech. ¿Cómo se llama? La opción correcta era Abimelech. Gracias por participar en este ejercicio bíblico. En el mismo libro de Juan capítulo 14, pero ahora el verso 21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaremos y nos manifestaremos en él. Qué bonito, el Señor va a hacer compañía a todo aquel que ama y guarda sus mandamientos. Dejo con ustedes una forma práctica para compartir la misión. Evangelismo. Ha llegado el tiempo cuando no podemos estar seguros de las doctrinas que llegan a nuestros oídos a menos que comprobemos que armonizan con la palabra de Dios. Hay herejías peligrosas que se presentan como doctrinas bíblicas, de modo que debemos familiarizarnos con la Biblia a fin de saber cómo hacerle frente. La fe de cada persona será probada y cada uno tendrá que soportar la prueba de la crítica sofocante. Todos deberían familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por falsos senderos, y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con el claro, así dice Jehová. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos deberían ser instruidos de tal modo que llegasen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de que sean capaces de saber cuando se lee una parte de la Escritura y se deja leer la otra parte a fin de causar una falsa impresión. Cada Biblia abierta delante de sí, confesando reverencia y su enseñanza. Muchos de los dirigentes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe en ella como palabra de Dios. Se ocupan de desecarla y dan más autoridad a sus propias opiniones que a las frases más claras de la palabra de Dios, que pierde en sus manos el poder regenerador. Esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad abunda. ¿Sabías que? ¿Sabías que la esposa de Aarón se llamaba Elizabeth? Esto se encuentra registrado en el libro de Éxodo capítulo 6, verso 23. La Biblia menciona que los padres de Moisés fueron Amram y Jocabed.
Se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 6, verso 20. Aarón tuvo 4 hijos: Nadab, Abiú, Elazar y Itamar. Ya puedes enviarnos tus cartas o correspondencias a la siguiente dirección. Nombre: Rubén Morales Guerra. Dirección: David San Carlos, San Francisco, cerca de la pista de Lazo, casa número 6, Chiriquí, Panamá. Teléfono 6422-4295. Dirección postal 0426 00547. Escríbenos y envía tus pedidos de oración. Llegó lo que esperabas, AR Música, donde podrás escuchar música cristiana seleccionada en las mejores plataformas musicales en las redes sociales. Búscanos en Amazon Music, en Spotify, YouTube Music, Apple Music y las mejores tiendas musicales en línea, colocando la palabra AR Música. Bienvenidos a Creación TV, el canal donde podrás tener un encuentro con la creación de Jesús. En él podrás encontrar hermosos paisajes de la naturaleza y la creación. Además podrás contemplar los beneficios de vivir en el campo. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta maravillosa experiencia. En el capítulo 15 del libro de Juan, verso 5 nos dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. El Señor dijo que tú y yo llevaríamos frutos si permanecemos al lado de Él. Ahora te invito a escuchar este emocionante mensaje que sé que transformará tu vida. Hola, bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Me alegra que tú puedas estar allí del otro lado, sintonizando este programa por la TV Nuevo Tiempo, redes sociales, por YouTube. Un grande abrazo para ti. Me alegra que juntos podamos una vez más estar con el corazón dispuesto, con la mente dispuesta para poder entender el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Un grande abrazo, tú que estás allí del otro lado y estamos listos para poder una vez más acompañar a Pablo, ya casi en la parte final de su historia. Y hoy vamos a ver qué cosa sucedió cuando Pablo decidió ir para Jerusalén. ¿Cómo fue recibido allí? ¿Qué cosa sucedió allá? Y luego vamos a ver cómo él se defiende, no solamente ante aquellos de Jerusalén, sino también ante reyes y gobernadores, y cómo es capaz de dar testimonio donde quiera él esté. Así que siéntete abrazado donde estás, toma tu Biblia, abre tu Biblia en Hechos capítulo 21, vamos a ver varios acontecimientos hoy y vamos a permitir que Dios hable a nuestro corazón. Antes, como siempre, yo quiero ofrecerte un curso bíblico en formato DVD llamado Pablo, el mensajero de la cruz. En este material tú vas a encontrar 15 temas que van a ayudarte a poder comprender diversos asuntos importantísimos para nuestra vida. Tú puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, más 552 98 100 14 60, o también a través de nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí puedes ingresar a hacer este curso y también hay otros allí disponibles. Estamos listos entonces para que juntos podamos ver el tema de hoy y antes, como siempre, vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Queremos que tu presencia esté con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio, que podamos una vez más ver no solamente el coraje y la valentía de Pablo, sino también lo que hoy tenemos que hacer a través de la historia que hoy vamos a compartir. Danos tu bendición, que tu Santo Espíritu nos ilumine, sea nuestro profesor, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 21 en adelante habla sobre esa historia y sabes que Pablo siempre se caracterizaba por ser un hombre decidido.
intrépido, osado. Y sabiendo que faltaba poco para que Jerusalén pueda ser destruido, él decidió visitarlos por última vez. No tenía miedo ni siquiera a ser rechazado o ser muerto. Él ya sabía acerca de los peligros que le esperaban allá. Y mientras iba, al pasar por Tiro y Cesarea, allí se encontró con advertencias y consejos que lo estimulaban a cambiar sus planes para que él no pueda ir a Jerusalén. Pero Pablo simplemente respondió: yo estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a morir en Jerusalén por causa de Jesús. Y a partir del versículo 1 en adelante del capítulo 21 del libro de Hechos encontramos lo que sucedió. Resulta que cuando él llegó a Jerusalén, una multitud se agolpó sobre Pablo. Entonces lo arrastraron fuera del templo y allí cerraron las puertas e incluso intentaron matar a Pablo. Alguien allí dio la noticia al comandante de la compañía, que era un tribuno militar que comandaba a 1000 soldados. Era la fuerza suficiente para mantener el orden en una ciudad como Jerusalén. Y el comandante se llamaba Claudio Lisias, según Hechos 23-26. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Eso fue la noticia que le dieron a Claudio. Entonces él dio órdenes apresuradas y centuriones, soldados, todos corrían y corrían para ver lo que estaba sucediendo. Cuando los judíos vieron que estos venían, pues dejaron de golpear a Pablo. Y el comandante lo amarró con cadenas y le preguntó a Pablo: ¿quién eres? ¿Qué has hecho? Pero no había tiempo ni siquiera para poder escuchar respuestas, porque la multitud seguía ahí agitada y confusa. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa. Y viendo el comandante que no estaba nada claro, mandó que lo llevaran a Pablo hacia la fortaleza. Entonces los soldados, apresurando allí el paso, casi corriendo, llevaron a Pablo en el aire, mientras la multitud seguía gritando: ¡mátenlo, mátenlo! Cuando llegaron ya a la fortaleza militar, Pablo hizo así una señal con la mano, y cuando había silencio, comenzó a hablar en arameo, que era el idioma que todos ellos entendían. Y él dijo: hermanos y padres, escuchen mi defensa. Y todos se asombraron porque obviamente le escucharon hablar en su idioma. Y Pablo comenzó su defensa expresando 5 conceptos basados en su propia historia de cómo él se convirtió al cristianismo. Y el primer concepto está en Hechos capítulo 22, versículo 3. Allí dice que el cristianismo no es inferior al judaísmo, porque los judíos estaban acostumbrados al concepto de que no había nada superior al judaísmo, porque todo lo sagrado que tenían en su religión obviamente venía directamente de Dios, claro, con excepción de sus tradiciones, ¿verdad? Ellos sostenían una religión de pura formalidad y sin valor espiritual, porque más eran las tradiciones que lo que Dios les había ordenado. Sin embargo, el cristianismo, dice Pablo, no es diferente. ¿Por qué? En primer lugar, porque el cristianismo aceptaba el contenido del Antiguo Testamento. Ahora, con la diferencia de que el cristianismo aceptaba a Jesucristo, lo aceptaba como el Mesías. Por lo tanto, los cristianos ya no practicaban más las leyes ceremoniales que apuntaban al sacrificio de Cristo. Entonces, al aceptar a Cristo como el Mesías, el cristianismo confirmaba. ¿Qué cosa confirmaba? Todas las profecías de las Escrituras sobre Jesús. Lo que produjo entonces la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo no fue el cumplimiento de las profecías antiguas sobre el Mesías, sino fue el rechazo del judaísmo. O sea, los judíos, sabiendo tanto sobre Jesús, lo rechazaron y los cristianos lo aceptaron. Entonces Pablo causó un impacto fuerte por la seguridad con la cual él hablaba. Tú sabes que él cuando hablaba no tenía timidez, con voz firme, voz profunda, él decía así: hermanos, decía, yo soy judío, yo nací en Tarso de Cilicia, pero yo fui criado en esta ciudad. Y él incluso narra: Gamaliel fue mi profesor, él me enseñó la ley de nuestros antepasados, yo he sido tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes. O sea, su identidad quedó clara su educación, su fidelidad, y no había diferencia entre él y cualquiera de los judíos que le escuchaba. El segundo concepto que presenta en el capítulo 22 está en el versículo 4 y versículo 5.
Es la intransigencia religiosa que produce muerte. Pablo dice que en su celo que él sentía por Dios, él mismo describió su vida antes del encuentro con Jesús. Y él dice, yo perseguía a este camino hasta la muerte. Yo prendía a esos hombres y mujeres entregándoles en la cárcel. Ahora, solo esa declaración debería haber convencido a la multitud de que de que la intransigencia no es buena. Además, él agregó, así ustedes pueden, dice, confirmarlo al sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos, porque inclusive yo tuve cartas de ellos. Por eso yo estaba yendo para Damasco, para traer a aquellos cristianos que estaban allá en Jerusalén o en Damasco, para traerlos a Jerusalén, para que aquí fuesen castigados o muertos. A partir del versículo 6 hasta el versículo 11 presenta el tercer concepto. Dios no deja en tinieblas a nadie. Porque después de establecer la verdadera identidad del cristianismo y luego de haber mostrado el sentido moral de la intransigencia, estaba listo para explicar su conversión. Y él contó, allí dice, ¿qué cosa es lo que sucedió? Que al torno del mediodía, cuando yo me acercaba para Damasco, una intensa luz del cielo resplandeció alrededor de mí. Y yo caí al suelo, mientras oía una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y ahí la respuesta, Señor, ¿qué quieres que haga? Y la respuesta de Dios fue, pues levántate, entra a Damasco y ahí se te dirá todo lo que yo quiero que hagas. Luego presenta el cuarto concepto. Todos los creyentes tienen una misión divinamente encomendada. A partir del versículo 12 al versículo 16 habla acerca de esa misión. 2 pasos siguió Dios para darle a Pablo la misión de su vida. Le devolvió la vista y le dio la tarea de testificar. Y lo hizo a través de Ananías. Y él dice, vino a verme Ananías, un hombre que fielmente observaba la ley, era respetado por todos los judíos que vivían allí. Ahora, esta información era importante para esa gente, pero Pablo continúa allí con su historia y dice, Ananías se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora yo pude ver. O sea, Dios no solamente le devolvió la vista, también lo capacitó para la misión. Y luego, Ananías, ¿qué cosa es lo que le dice? El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y también para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. O sea, no se trataba de otro Dios. Era el mismo Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de todos los padres de la nación. Él es quien había mostrado a Jesús. Él es quien se había encontrado con Saulo. Ahora, ¿por qué aquí lo llamó justo? Porque dice al justo Jesús. Bueno, por la misma razón que Juan más tarde escribió en su carta, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque si alguien hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¿Por qué lo llamó a Jesús el justo? Porque el justo es quien justifica. Jesucristo nos justifica de todo pecado. Porque Él fue el sacrificio que se ofreció a sí mismo por nosotros y luego se convirtió en nuestro mediador, en nuestro intercesor. Entonces, ¿la misión cuál era? Tú serás testigo suyo ante todas las personas de lo que has visto y has oído. Ananías le dijo cuál tenía que ser su primera acción. Y Pablo contó a la multitud lo que Ananías le dijo. Ahí en el versículo 16 dice, Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, el nombre de Jesús. El quinto concepto es la defensa de Pablo, a partir del versículo 17 en adelante. Allí es donde Dios le confirma su misión en una visión. Y la visión ocurrió de un modo que debería haber despertado la aceptación del pueblo. Pablo continúa allí diciendo, yo volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo, yo tuve una visión. Cuando el pueblo oyó esto, debiera haberse concentrado en sus palabras para saber qué visión es esta,
que Pablo recibió. Y él dice, vi al Señor que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no te recibirán, no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pero el Señor me dijo, ve y te enviaré lejos. ¿A dónde? A los gentiles. Al oír la palabra gentiles, esa gente recordó que Pablo estaba siendo acusado de haber profanado el templo, introduciendo a gentiles dentro del templo. Entonces no se contuvieron más. Esa multitud intolerante se agolpó y comenzaron a gritar diciendo, elimina a este hombre de la tierra. Este hombre no merece vivir. Se volvieron tan violentos que el comandante dio órdenes a los soldados para que lo llevaran dentro de la fortaleza y evitar que lo mataran. Y luego el comandante dio una orden, azótenlo, le dijo. Lo que quería el comandante es forzar a Pablo a declarar la verdadera causa. ¿Por qué la multitud estaba siendo tan violenta con él? Ahora, los soldados intentaron primero atarlo con correas y Pablo, cuando estaba siendo atado, preguntó al centurión, ¿se permite azotar a un ciudadano romano sin haberlo condenado? Y el centurión, cuando escuchó eso, se asustó. Inmediatamente él fue al comandante de la fortaleza y le dice, ¿usted sabe que este hombre es un ciudadano romano? ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer? Y bueno, también el comandante pues se preocupó. No sabiendo lo que tenía que hacer, se acercó a Pablo y le preguntó, ¿eres tú un ciudadano romano? Y Pablo le dice, sí, yo soy. Y el comandante le dice, mira, yo con mucho dinero adquirí esa ciudadanía. Ahí el versículo 27 del capítulo 22. Y Pablo le dice, pues bueno, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Los soldados que se preparaban para azotarlo se apartaron de él. No querían sufrir las consecuencias legales que la ley imponía a todos aquellos que maltrataban a un ciudadano de Roma. Ahora, el mismo comandante estaba con miedo de haberlo atado. Si hubiera sabido cuál era el poder que este hombre tenía, porque Pablo tenía un poder mayor que cualquiera del imperio, estaba con el poder de Dios. Si el comandante hubiese sabido que el poder de Dios estaba con él, hubiese tenido más miedo. Bueno, a partir del versículo 30 y el capítulo 23, ahora habla lo que sucede después. ¿Qué van a hacer con este prisionero? Soltarlo era un riesgo porque los judíos podían matarlo. Dejarlo en la cárcel sin saber cuál era la culpa, pues era muy peligroso. Entonces, la solución era someterlo a un juicio en un concilio. Y a partir del versículo 11 del capítulo 23 comienza un concilio para poder ver qué cosa es lo que tienen que hacer con Pablo. Al día siguiente el comandante convocó a los principales sacerdotes para un concilio para saber cuál es la verdadera causa. Mandó sacarle las cadenas y lo llevó a Pablo hacia el concilio. Y claro, ese concilio era el Gran Sanedrín. Sanedrín era la corte suprema judía, que al mismo tiempo era un tribunal de justicia que estaba integrado por unos 71 miembros. Era una mezcla allí de fariseos y saduceos, y el presidente del concilio era el sumo sacerdote. Entonces sus decisiones podían ser finales, excepto la pena de muerte, porque eso solamente el imperio romano podría dar por medio de sus autoridades, pero ellos decidían las otras cosas. Entonces el comandante presentó a Pablo ante el concilio y lo autorizó para poder presentar su caso. ¿Y saben qué hizo Pablo? Pablo realizó una defensa basada en dos estrategias. La primera estrategia fue su buena conciencia y la segunda, él causó una división dentro del mismo concilio. Y es bueno que podamos analizar aquí los puntos de su defensa mientras Pablo estaba en el concilio. Estamos acompañando a Pablo en su viaje a Jerusalén, un viaje de mucho riesgo y a pesar de la advertencia que recibió, él decidió ir para allá. Y bueno, lo que tanto se advertía, pues sucedió. Resulta que una multitud se aglomeró allí mientras Pablo estaba en el templo para poder acusarlo de profanar el templo y de meter a gentiles dentro del templo que ellos consideraban pues lo más sagrado. El comandante le libró de la muerte porque ellos querían despedazar a Pablo. Fue llevado a la fortaleza,
Allí intentó defenderse, mas nadie lo escuchó. Finalmente el comandante romano llama al Sanedrín judío para poder ver cuál es el problema real, qué cosa es lo que tienen contra este hombre. Fue llamado el concilio, 71 personas allí, para poder escuchar la defensa de Pablo. Y ahí el capítulo 23 habla acerca de lo que sucede en ese concilio. Entonces allí Pablo usa dos estrategias. La primera basada en su conciencia, buena conciencia, y luego divide el concilio. La estrategia de la buena conciencia tenía por objetivo mostrar al tribunal que su opción por el cristianismo había sido honesta y contaba con la aprobación de Dios. Él dijo así: hermanos, dijo, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Además, Ananías, el sumo sacerdote, juzgó las palabras de Pablo y dijo: esto es una blasfemia, y ordenó incluso que lo golpearan en la boca, sabiendo que el comandante no autorizaría que golpearan a un ciudadano romano, conociendo también la ley judía que solo autorizaba el castigo físico a un preso después de un proceso judicial. Pablo pues se irritó por la manera como reaccionó el sumo sacerdote, y con calma y seguro de lo que está haciendo, dijo así: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado allí para juzgarme conforme a la ley y quebrantas la ley, mandando que me golpee? Y ahí obviamente que uno de los presentes le dijo: así es como tú insultas al sumo sacerdote, ¿cómo te atreves? Y Pablo respondió así: hermanos, yo no sabía que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ahora, es bien posible que Pablo no haya distinguido con claridad quién había hablado, porque después de su encuentro con Jesús, él tuvo una ceguera que probablemente le acompañó toda su vida. Él no podía ver con total claridad. Entonces parece que fue una deficiencia que quedó allí con la vista de manera permanente. Por otro lado, pues ¿cómo iba a esperar que el sumo sacerdote actuara en contra de la ley? Entonces, la rapidez con la que reconoció su falta y también su voluntaria sumisión a la ley indicaban que el error fue completamente involuntario. Entonces Pablo allí se dio cuenta de que el sumo sacerdote había eliminado una posible defensa sobre la base de la buena conciencia, porque eso fue su primer argumento. Pablo tuvo que cambiar de estrategia. Número 2, allí Pablo usa la división que había dentro del mismo Sanedrín, porque habían fariseos y saduceos. Y ahí dijo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y ahí el concilio se dividió, porque existía una vieja discusión entre fariseos y saduceos. Y allí nuevamente es como que Pablo tocó la herida. Los saduceos no creían que hubiese resurrección. Ellos no creían en los ángeles ni en los espíritus. Ellos ya habían sido contaminados con extrañas creencias griegas. Mientras que los fariseos, obviamente, pues creían en la resurrección, creían en los ángeles, basado en las enseñanzas bíblicas. La discusión ahora fue entre ellos, saduceos y fariseos, y quedó tan violenta. Se gritaban los unos a los otros. Y la contradicción entre ellos llegó al punto culminante cuando unos escribas del lado de los fariseos se pusieron de pie y con respecto a Pablo dijeron así: ningún mal nosotros hallamos en este hombre. Si un espíritu le ha hablado o un ángel, pues no resistamos a Dios. En el ardor de la discusión, los dos grupos, fariseos y saduceos, tironeaban a Pablo, unos defendiéndolo, otros queriendo condenarlo, porque el problema ahora estaba entre ellos. El comandante, que estaba observando todo, se dio cuenta que solamente estaba aumentando la tensión entre ellos mismos y que si es que Pablo seguía así, pues terminarían despedazando a Pablo. Así que llamó a más soldados y ordenó que pusieran a Pablo nuevamente dentro de la fortaleza para que pueda estar protegido, y así quedó libre de peligro. Varios sucesos ocurrieron allí. Resulta que a la noche siguiente se apareció el Señor a Pablo en sueños y allí le dice así: ten ánimo, Pablo,
así como has testificado por mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Entonces aquí Pablo recibió la confirmación de que el Señor estaba dirigiendo todo y todo lo que estaba ocurriendo era solo una forma para llevarlo a las más altas autoridades del imperio, a quienes tenía que predicar el Evangelio. Luego, después de haber sucedido otras cosas a partir del capítulo 23, versículo 23 en adelante, habla de que el comandante decidió retirar a Pablo del peligro que corría en Jerusalén, porque ya habían intentado matarlo varias veces allí. Y él decidió enviarlo ante el gobernador, que se llamaba Félix. Félix tenía su sede en Cesarea, que estaba unos 100 kilómetros hacia el noroeste de Jerusalén. Resulta que Herodes el Grande había construido esa ciudad en 12 años, y el nombre de Cesarea era un homenaje a César Augusto, al emperador. Esta ciudad había sido planeada para ser la sede del gobierno de la provincia romana de Judea. Y Cesarea era el centro de exhibición de la cultura romana. Tenía un anfiteatro, un enorme templo dedicado a César. Habían grandes estatuas del emperador. Y fue allí que fue enviado Pablo. El comandante quería estar seguro que nada y que nadie le hiciera ningún daño. El viaje no era tan corto. Así que mandó a 2 centuriones, 200 soldados, 60 jinetes o 70 jinetes y 200 lanceros. Pablo fue como un guardia de un alto oficial del imperio. Además, prepararon varios caballos, animales de carga, para que Pablo pudiese llevar todas sus pertenencias. Y la orden del comandante era entregarlo a Félix sano y salvo. Además, el comandante les entregó una carta para el gobernador que decía lo siguiente: Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, salud. Interesante saludo, ¿no? Y ahí dice: los judíos prendieron a este hombre y estuvieron a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté. Pero me había enterado de que este es un ciudadano romano y yo quería saber de qué lo acusan, así que lo llevé al consejo judío, al Sanedrín, y descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero que no había ningún cargo en su contra para que éste pudiese merecer la cárcel o la muerte. Y cuando me informaron que se tramaba de una conspiración contra este hombre, pues yo decidí enviártelo a ti. Y también allí él continúa en la carta diciendo: ordené a sus acusadores que expusieran algún cargo delante de ti. Y allí acabó la carta. Él se recomendó bonito y envió también allí junto con la carta a Pablo. En Cesarea, el gobernador recibió a Pablo, leyó la carta y lo primero que le preguntó es: ¿de qué provincia eres? De Cilicia, respondió allí Pablo. Bueno, le dice: yo te voy a escuchar cuando vengan tus acusadores. Entonces mandó que lo pusieran allí en el pretorio de Herodes. Pretorio era el nombre que daban los romanos al palacio de un gobernador en una provincia del imperio. Y allí quedó bajo vigilancia. Pero claro, no estaba en la mazmorra de una cárcel. Dios mantenía a Pablo bajo su propia vigilancia para que nada pudiese impedir que pudiese cumplir la orden de testificar en Roma. Resulta que el capítulo 24 habla acerca de cómo, después de haber pasado unos 5 días desde que llegó Pablo a Cesarea hasta el momento en que Félix se sentó en el tribunal para poder escuchar la acusación contra Pablo. Para ese tiempo ya habían llegado a Cesarea el sumo sacerdote Ananías y algunos de los ancianos que eran dirigentes de Israel. Y ellos habían traído a un hombre llamado Tértulo, que era un orador, abogado de prestigio, para que pueda acusar directamente a Pablo. Y Tértulo allí comenzó un discurso y su discurso tenía 3 partes. La primera era una adulación, la otra era una acusación y la última, pues allí muy breve, tenía el objetivo de inducir a la decisión de la mente o inducir la mente del emperador o del gobernador para que tome una decisión. La adulación comienza así: oh excelentísimo Félix, bajo tu comando hemos disfrutado de largo periodo de paz. Con profunda reconocimiento, ¿no? O profunda gratitud reconocemos todo lo que tú has hecho.
Y tú sabes que esto era apenas una adulación, que tenía por objetivo conquistar la voluntad del gobernador para que la acusación que él presentaba pudiese aceptarlo. Bueno, luego Tértulo continuó. Y allí él dice: yo quiero no importunarte más, mas yo te ruego que con la bondad que te caracteriza, que tú puedas escucharme de manera breve. Y bueno, bondad no tenía el gobernador. Todo lo que este abogado hacía era adular tanto al gobernador para que tome una decisión rápida en favor de los acusadores. Y allí presenta la acusación, 2 elementos de la acusación. En primer lugar, dice así: este hombre es una plaga. Eso es lo primero que dijo: este es un criminal. Y entre sus crímenes, obviamente, incluyó la provocación de disturbios entre los judíos de todas las partes. Le acusó de ser cabecilla de una secta llamada los nazarenos. Claro que la traición allí al imperio estaba implícita. Eso era una falta muy grave. Y después dijo: incluso trató de profanar el templo. Por eso le prendimos. Tértulo acusó a Pablo de cometer acciones contra la ley de Roma y contra la ley de Israel. O sea, por todos lados era culpable. Él tenía que ser condenado, ya sea por romanos o por los judíos. Esta conclusión fue el intento de inducir a una decisión rápida en la mente del gobernador. Y mira cómo termina este Tértulo. Le dice: tú mismo, al interrogarlo, podrás comprobar que todas nuestras acusaciones son verdaderas. Este es un mensaje subliminal perfecto. Es como decirle: ni siquiera necesitas interrogarlo para saber la verdad sobre sus crímenes, pero si quieres, interrógalo para poder comprobarlo. Y cuando esté todo comprobado, pues condénalo. Eso es lo que estaba diciendo este hombre. Capítulo 24, a partir del versículo 10 al 21, dice que Félix hizo una señal a Pablo, autorizándole a hablar. Y Pablo presentó su defensa sobre la base que había actuado con toda limpia conciencia. Ahora, el contraste entre el discurso de Pablo y de Tértulo pues es impresionante, porque Pablo no aduló a Félix. En la introducción solo habló del tiempo que había actuado como juez de la nación y le dijo así: yo sé, le dice Pablo, que desde hace mucho tiempo eres juez de esta nación, así que de buena gana presento mi defensa. ¿Cómo se defendió? Primer argumento, la brevedad del tiempo. Él dice así: mira, no hace más de 12 días que yo subí para adorar a Jerusalén. Resulta que desde que Pablo había llegado a Jerusalén hasta el día en que estaba ahora compareciendo ante Félix, habían pasado apenas 14 días. Claro que Pablo no contó el día de su llegada ni el día que estaba ante Félix, por eso es que dice apenas son 12 días. Ahora, su defensa consistía en lo siguiente: si yo estuve solamente 12 días, ¿de dónde sale la idea de que yo realicé una sedicción? ¿De dónde sale? Yo no tenía ni siquiera tiempo para eso. No me encontraron discutiendo con nadie. No me encontraron juntando una multitud. Y allí aparece el segundo argumento: no hay pruebas. Pablo dijo: no te pueden probar sobre las cosas que ahora me acusan. Ahora, la pregunta es: ¿puede haber condenación sin que nos se presenten las pruebas? Claro que no. Ahora, no le permitía al sistema judicial israelita ni al sistema judicial romano hacer esto. Y allí presenta un tercer argumento. Dice: confieso haber actuado con limpia conciencia en todo. Pablo aquí acumula varios hechos que demuestran la calidad de sus acciones. En primer lugar, él dice así: sirvo a Dios según el camino que ellos llaman herejía. Wow, pero yo sirvo al mismo Dios que ellos sirven. Número 2, él dice: yo creo que todas las cosas están escritas en la ley y en los profetas. Y número 3, yo tengo la misma esperanza en el Dios que ellos tienen, que habrá resurrección de justos y de injustos. Y finalmente él dice: por causa de esta esperanza, procuro actuar con toda conciencia limpia, no solo ante Dios, sino también a los hombres. Wow, es impresionante, ¿no? Y allí él argumenta diciendo: lo que hice allí en Jerusalén, pues demuestra mi inocencia de varias maneras. Prueba que las cosas que hizo en Jerusalén no revelan ninguna actividad, ni siquiera cercana a las acusaciones de estos hombres. En primer lugar dice: yo llegué a Jerusalén para poder presentar mis ofrendas.
En segundo lugar, mientras estaba ofreciendo las ofrendas y purificándome, pues me encontraron unos judíos de Asia. Yo no estaba liderando ninguna multitud, yo no estaba realizando ningún alboroto. Y bueno, esos judíos de Asia, si tuvieran algo del cual acusarme, ellos deberían estar aquí acusándome. Pero no están aquí. ¿Por qué? Porque no pueden acusarme de nada. Yo no hice nada malo, no hay pruebas. Obviamente, las personas que estaban allí debieron haber probado alguna cosa de las cosas malas que él había hecho. Además, él pudo haberse defendido. Cuando me llevaron al concilio, allí convocado por el comandante Lisias, no tenían nada contra mí. Y Pablo aquí termina su defensa. Y era evidente pues que no existía ninguna causa para poder acusar a Pablo. Félix debió haberlo declarado inocente, debió haberlo dejado en libertad, pero no lo hizo. ¿Sabes qué hizo? Simplemente postergó la decisión para el futuro. Y allí terminó la reunión, diciendo a los delegados del Sanedrín: cuando venga el comandante Lisias, yo decidiré este caso. Y mandó al centurión que pueda custodiar a Pablo y le concedió alguna libertad, con el derecho de poder recibir a sus familiares para que lo visitaran. Ahora, la pregunta es, si para él era evidente que Pablo no tenía la culpa, entonces, ¿por qué lo siguió teniendo como prisionero? Dos cosas había. Lo primero era curiosidad y lo segundo era codicia. ¿Por qué curiosidad? Porque unos pocos días después hizo llamar a Pablo. Y Félix ahora estaba con su esposa era judía. Y los dos querían saber más sobre la fe de este Pablo, la fe en Jesús. Y Pablo les contó sobre Jesús y la calidad de vida que él espera de todos, porque todos los seres humanos van a comparecer ante el juicio venidero. Eso es lo que le dijo para Félix. Entonces los dos quedaron asustados. Félix le dijo: puedes irte, cuando tenga otra oportunidad te llamaré. Él rechazó la verdad que Pablo le presentó. Pero más fuerte que la curiosidad era su codicia. Muchas veces Félix hizo traer a Pablo delante de él, no para escucharle, sino que la razón era porque él esperaba que Pablo le diera dinero para que lo soltara. Pero obviamente, Pablo no era uno de esos bandidos que siempre dan dinero para que los dejara operar libremente. El mayor deseo de Pablo durante su prisión en Cesarea no era obtener su libertad, era que lo enviaran a Roma. Solo que Félix pasó 2 años en ese juego sucio de la corrupción, tratando de obtener algo de dinero, pero finalmente no lo obtuvo. Y todavía la historia continúa, porque resulta que después de esos 2 años se produjo una lucha violenta entre judíos y gentiles, allí en Cesarea. Félix trató allí de apaciguarlos, pero la violencia de sus acciones causó mucho derramamiento de sangre entre los líderes de los judíos. Y este hecho, junto con otras acusaciones contra él y su relación allí con los bandidos, causó que Félix pueda ser destituido de su cargo. Y cuando fue destituido, pues intentando congraciarse todavía con los judíos, dejó a Pablo en prisión. Bueno, quizás probablemente esperando que el nuevo gobernador lo condenara. Y mira, perdió la oportunidad de salvación cuando Pablo le predicó. Además, él nunca dejó la corrupción. Y cuando fue destituido de su cargo, ni siquiera allí dejó libre a Pablo. Pero Pablo va a continuar allí por lo menos por 2 años hasta que aparece un nuevo gobernador. Y con este nuevo gobernador tiene una nueva historia. El capítulo 25 de Hechos habla acerca de cómo las autoridades del Imperio Romano sustituyeron a Félix por Festo. Y esto ocurrió en el año 60 después de Cristo. Él era un hombre menos sanguinario y menos corrupto que Félix. No se demoró en visitar allí a las autoridades judías. Solo 3 días después de su llegada, él viajó para Jerusalén. Y claro, tampoco los líderes judíos esperaron mucho para poder hablarle a Festo sobre Pablo.
y le rogaron y le pidieron que por favor pudiese traer a Pablo a Jerusalén. Claro que este no era un pedido de buena fe. Ellos planeaban matarlo en el camino. Festo se dio cuenta de sus planes, o por lo menos conocía la historia de la prisión de Pablo que Félix le contó antes de partir. Entonces él les dijo así: Pablo está bajo mi custodia en Cesarea y pronto volveré a esa ciudad. Todo lo que ustedes tengan en contra de él, pueden hacerlo viniendo conmigo. Si existe algún crimen contra este hombre, pues acúsenlo. Bueno, aquí la promesa de un nuevo juicio contra Pablo estaba clara. Festo permaneció allí entre 8 a 10 días en Jerusalén y luego volvió para Cesarea. Los representantes del Sanedrín también volvieron con él. Resulta que al día siguiente se sentó el tribunal y mandó para que pudiesen traer a Pablo. Y apenas apareció Pablo, allí sus acusadores lo rodearon e insistían en sus acusaciones. Mencionaban muchas acusaciones muy graves. Pero resulta que ninguna de sus acusaciones podrían probarlo, porque todo era mentira. Por su lado, Pablo siempre se defendía diciendo: yo no he cometido ninguna falta contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Eso era toda su defensa, claro, porque todo lo demás, las acusaciones de ellos, era pura mentira. En ese momento, el gobernador, que había actuado muy políticamente al visitar a los líderes judíos, pues quiso congraciarse con los judíos. Él no estaba preocupado mucho por la justicia del caso. Lo único que le interesaba era cómo le iba a él políticamente conveniente. Pero él cometió un error ahí en su estrategia, porque en lugar de tomar una decisión, él mismo transfirió la decisión a Pablo y le preguntó así: ¿tú estás dispuesto a subir a Jerusalén para que yo te juzgue allí? Pablo enseguida se dio cuenta del peligro y él respondió: yo estoy ante el tribunal del emperador. Este es el lugar donde yo debo ser juzgado. Yo no he hecho ningún agravio a los judíos, como tú muy bien sabes. Y si fuera culpable de algo, pues entonces aquí estoy. Yo no me rehúso a morir. Pero como todas sus acusaciones son falsas, aquello que los judíos han formulado contra mí, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Esa fue la respuesta, ¿no? ¿Cómo es que usted me va a entregar a los judíos solamente por complacerlos? Pablo habló con total claridad. Él expuso allí su inocencia, las intenciones asesinas también de sus enemigos, la motivación política del gobernador, y él allí obviamente habló sobre un derecho de un juicio justo. Y él dijo: apelo al emperador. Festo quedó un poco irritado, ¿no? Consultó allí con sus asesores, quienes le dijeron: bueno, si es que él quiere ir al emperador, pues ese es un derecho que todo ciudadano romano tiene, especialmente cuando el ciudadano sospecha que la causa por el cual se le está acusando está manejado con mala intención. Y luego Festo le dice: está bien, has apelado al emperador irás. Con esta sentencia, Pablo quedaba totalmente libre de aquellos complots que venían de Jerusalén. También quedaba libre de las manipulaciones políticas que pudieran inventar allí ante el gobernador Festo. Además, también pues le dejaba libre el camino para ir a Roma, porque él siempre había soñado llegar a Roma, claro, no como preso, ¿no? Pero él quería ir allá para testificar ante el emperador sobre quién era Dios. Y ahí, a partir del versículo 26 del capítulo 25 de Hechos en adelante, hasta el capítulo 26, dice que todavía Pablo estaba preso. Claro, una situación muy extraña para la justicia romana y también extraña para la justicia israelita, ¿no? ¿Por qué razón? Las leyes de las dos naciones prohibían castigar a un hombre inocente, pero los encargados de administrar las leyes estaban entrampados allí por sus pequeños intereses personales. Los jueces romanos, por la codicia de dinero y de poder político, mientras que los jueces israelitas, por el odio que sentían contra Pablo. Por eso es que no llegaron a ningún acuerdo. Estuvo allí 2 años Pablo. Y antes de ir a Roma, para poder testificar delante del rey, allí apareció otro en escena. Resulta que Agripa había sido
nieto de Herodes el Grande. Ahora, cuando su padre murió, en el año 44, Agripa estaba en Roma. Y el emperador Claudio quiso hacerlo sucesor de su padre, solo que era demasiado joven. Solamente tenía 17 años. Así que en el año 50 le dio el pequeño reino de Calcis, que es el Líbano, y en el año 53 pues le dio un reino más grande, que abarcó Galilea, los territorios del mar de Galilea, parte de Perea, todo ello. Además, la administración del tesoro del templo, por eso es que él tenía el derecho de nombrar a sumos sacerdotes, y Agripa resulta que tenía su abuela que era judía. Agripa era altamente apreciado por los judíos, y los romanos le consideraban un experto en asuntos religiosos judíos, porque tenía influencia judía. Y en el capítulo 25, a partir del versículo 13 en adelante, dice que Agripa hizo una visita al gobernador de Judea, quien era Festo. Lo acompañó Berenice, su mujer, y allí los escritores judíos hablan de que había una relación pecaminosa entre ellos. Bueno, el asunto es que estuvieron con Festo por muchos días. Festo aprovechó allí, porque tenía tiempo, para poder conversar sobre Pablo. Y aquí lo que le dice Festo a Agripa es: mira, aquí yo tengo un hombre que Félix dejó cuando era gobernador. Le contó toda la historia, lo que había pasado en su visita a Jerusalén, cómo él no encontró ningún delito para poder acusar a Pablo. Solamente era un asunto religioso, porque Pablo habla acerca de un Jesús que primero murió, luego resucitó. En fin, él lo que estaba interesado es: ¿qué hago ahora para enviarlo al emperador? Yo no tengo ninguna sentencia para darle. Entonces, por favor, le dice a Agripa, ayúdame a encontrar alguna cosa, porque él, como va a ir para el emperador, yo necesito enviar una carta para el emperador diciendo: de algo se le acusa, si no, ¿cómo lo voy a enviar? Entonces el rey Agripa le dice: está bien, a mí me gustaría oír a este hombre. Y al día siguiente Festo reunió al tribunal. Ahí estaba el rey Agripa con su esposa Berenice, ahí estaban los comandantes y los principales de la ciudad. Todos ellos entraron en la audiencia. Festo allí dio un discurso en el que justificaba la reunión, y él comenzó diciendo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí está este hombre respecto de quien toda la multitud de los judíos me ha demandado allí en Jerusalén, y ahora están pidiendo a gritos su muerte. Pero yo no encontré ningún mal, ninguna cosa digna de muerte. Entonces él mismo dice que quiere ir al emperador. Entonces yo he determinado que él puede ir. Bueno, aquí el asunto es que Festo estaba diciendo al rey Agripa de manera indirecta: ayúdame a encontrar alguna acusación para enviarle a este hombre al emperador. Lo que hizo Pablo es presentar aquí ante Agripa su testimonio, la manera como Dios lo alcanzó, la manera, el encuentro que tuvo con Jesús. Y él termina diciendo: pues Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Por esta causa me están acusando, porque yo escuché el llamado de Dios. En ese momento Festo no se contuvo y le dice así: Pablo, tú estás loco. Las muchas letras te han hecho perder la cabeza. Y allí Pablo le dice: excelentísimo Festo, no estoy loco, yo estoy sensato. Luego allí Pablo dio un giro y habló con el rey Agripa en una conversación de una manera muy elegante. Se dirige a Agripa y le dice: el rey está familiarizado con estas cosas. Claro, porque él sabía el contexto del cual venía Agripa. Por eso es que él dice: yo me atreví a hablar con esta libertad. Y yo estoy seguro que tú no ignoras ninguna de estas cosas. Y ahora fíjate, se dirige al rey Agripa directo y le dice: ¿crees, Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. ¿Y qué le dice el rey? Por poco me persuades a ser cristiano. Qué respuesta, ¿verdad? Por poco. O sea, casi. Tu testimonio me ha impactado tanto que casi ahora yo me vuelvo cristiano. Sabes que Agripa perdió la última oportunidad. Nunca supo que eso era la última oportunidad. Por un poquito no se salvó. La audiencia terminó. Pablo terminó de poder testificar por Cristo. Había testificado ante el tribunal.
ante el rey. Y bueno, Agripa debió haber dicho, está bien, yo quiero ser cristiano, quiero abandonar mis pecados, pero en lugar de arrepentirse, postergó y jugó con la oportunidad que tenía. Se autoengañó. Sabes, las excusas siempre se presentan en el camino. Es un camino que millares de personas siguen para su propia ruina. Tener excusas es cometer un suicidio espiritual. No te niegas, pero dices algún día, después. Ahora, en el nombre de Dios, yo te voy a invitar a dejar tus excusas. Si tú tienes convicción, si tú sabes la decisión que tienes que tomar, ¿por qué tienes que presentar una excusa? Agripa dijo, después, me falta un poco. Miles de personas quedarán fuera del cielo por apenas un poquito. ¿Sabes por qué no vale la pena postergar? Porque uno no sabe qué va a venir más adelante. Alguien piensa, bueno, más adelante será más favorable. Mentira. A medida que pasan los días, las cosas se complican, las dificultades se multiplican y cada vez que vas postergando, tu corazón se va endureciendo. Postergas una vez, es más fácil postergar la siguiente vez. Tú sabes que postergar puede ser tan fatal porque uno no sabe cuándo llega la muerte. Cuántas personas que debieron haber tomado una decisión importante ahora lo postergaron y finalmente nunca lo tomaron. Cuando se trata de una decisión por Cristo, no seas como Agripa diciendo me falta solo un poquito. No, tienes que tomarlo ahora. Es ahora. Entonces te hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en la Biblia? ¿Tú crees en Jesús? ¿Cuál va a ser tu excusa? Tú vas a decir como Agripa, me falta un poquito, deja ese poquito y ríndete a Jesús. Yo voy a estar orando aquí para que si te falta un poquito, dejes ese poquito y tome la decisión por Jesús. Proverbio 27:1 dice, no te jactes del día de mañana. Tú no sabes si va a haber mañana. Por eso hoy es la oportunidad de salvación. Querido Dios, gracias por la oportunidad que tenemos de poder encontrar en tu palabra un llamado directo para nuestra vida. Queremos dejar a un lado nuestras excusas. Queremos dejar a un lado aquellas cosas que nos impiden seguir el camino que tú tienes para nosotros. Con la sensibilidad de corazón, escuchamos tu voz y te aceptamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta lección. Recuerda, hoy es el día para aceptar a Jesús. No postergues más tu decisión. Visita una iglesia adventista el séptimo día y ahí, como siempre, te estaremos esperando con los brazos abiertos para seguir comprendiendo el mensaje que Dios tiene para la vida. Un grande abrazo. Nos encontramos en el próximo programa. Gracias a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final. ¿Sabes cuál era el secreto de Jesús? Se encuentra en el libro de Juan capítulo 15, verso 10. Si guarda mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El secreto de Jesús estaba en la obediencia a su Padre y esto se manifestaba en el amor. Espero que tú y toda tu familia puedan tener una excelente semana. Que el Señor les bendiga y guarde hoy y siempre, y que lo que aprendiste hoy lo puedas transmitir a otros durante la semana. Bendiciones para todos y a continuación una selección musical para disfrutar de la puesta de sol. Bendiciones. Puedo oír tu voz llamando.
sufriré por ti, Maestro, si el camino es siniestro. Tú serás refugio nuestro, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria de obtener la gran victoria y contar la dulce historia que por mí Jesús su vida dio. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Que me falta suplir.
Mi Padre omnipotente es, negarlo no podré. Dios de milagros y poder, doquier lo puedo ver. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Si bien su gloria aquí mostró, me cuesta comprender las maravillas de su amor, su trono y su poder. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. La Biblia me revela hoy que todo lo creó. Las aves y la bella flor proclaman su amor. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Ya puedes enviarnos tus cartas o correspondencias a la siguiente dirección. Nombre: Rubén Morales Guerra. Dirección: David San Carlos, San Francisco, cerca de la pista de Lazo, casa número 6, Chiriquí, Panamá. Teléfono 6422-4295. Dirección postal 0426-00547. Escríbenos y envía tus pedidos de oración. Bienvenidos a Creación TV, el canal donde podrás tener un encuentro con la creación de Jesús. En él podrás encontrar hermosos paisajes de la naturaleza y la creación. Además podrás contemplar los beneficios de vivir en el campo. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta maravillosa experiencia. Ya está disponible en la tienda de Amazon.com el libro para colorear Historias de la Biblia para pequeñines. Y también, si te encanta la lectura, el libro Cuando el Mundo Cambió, escrito por Rubén Morales. Te invitamos a que puedas ver en la descripción de este video el enlace para que puedas también adquirirlo. Demos un vistazo al contenido del libro.